Muy buenas tardes, abogado Juan Pablo Núñez, compañeros presentes. Somos del Grupo 2 y tenemos el placer de presentarles un tema fundamental para nuestra formación, la cosa como género y el bien como especie dentro del ámbito jurídico. El objetivo de nuestra presentación es estudiar qué es una cosa y qué es un bien, ya que comprender este fenómeno nos permite identificar los objetos que pueden ser regulados jurídicamente. Para abordar este tema, les presentaré al equipo del grupo. La compañera Lilibeda Alejandra Pardo Pineda, Fernando Javier Lino Tumbaco, Ayesca Asunción Sánchez Vélez, Carla Estefanía Vega Campos, Ligia Rosario Romero Ceballos, Zuni Giomara Castro Rodríguez, Solís Barzola Jaime Leonardo, Cecibel Antonieta Cañarte Quimis, Ámbar Cristel Munizaga Cañarte y quien les habla Freddy Javier Nogales Villano. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, fundamentado en el sistema romano-germánico, el estudio de los derechos reales comienza con la identificación de su objeto. En el libro segundo del Código Civil se refiere a los bienes y a su dominio, posesión, uso y goce. Sin embargo, antes de que exista la existencia del bien como categoría legal, existe la cosa como realidad ontológica. Este informe analiza la transición de la cosa al bien a través de la utilidad y la apropiabilidad. La cosa como género. Desde la doctrina clásica, la cosa es el género supremo en derecho, abarcando todo lo que existe fuera del ser humano, y puede tener utilidad o ser objeto de derechos, sirviendo como base para clasificar bienes y derechos, diferenciándose del término bien, como por ser más amplio y filosófico, mientras que la cosa en sentido jurídico se enfoca en lo que satisface necesidades humanas y puede entrar en el patrimonio o ser objeto de obligaciones. Diremos entonces que cosa en el concepto genérico porque incluye cualquier entidad existente sin que necesariamente tenga valor económico o sea susceptible de formar parte de un patrimonio. Todo aquello que no es persona y tiene presencia real o conceptual en el mundo puede considerarse cosa desde el punto de vista jurídico. La cosa como categoría jurídica general. Desde una perspectiva jurídica, la cosa se entiende como todo aquello que existe en la realidad material o inmaterial y que puede ser percibido por los sentidos o concebido por la inteligencia. En términos amplios, la cosa abarca tanto los objetos físicos como ciertas realidades inmateriales, sin que necesariamente tengan relevancia jurídica inmediata. Característica de la cosa. La enseñanza de la característica de la cosa es una entidad independiente de la persona, una interminación jurídica. La cosa existe por sí misma, sin necesidad de estar vinculada a un patrimonio. La amplitud que incluye tanto a lo que puede ser objeto de prioridad como a lo que no, el aire, alta mar, los astros. El bien como especie dentro del ámbito jurídico. El concepto de bien en una categoría jurídica restrictiva, un bien es una cosa que ha sido calificada por su relevancia económica y jurídica. Para que una cosa sea considerada un bien, en el derecho ecuatoriano debe cumplir con dos requisitos concurrentes. Primero, utilidad. Debe ser capaz de satisfacer una necesidad humana, ya sea material o moral. Aquello que no presta utilidad no entra en el tráfico jurídico. Segundo, apropiabilidad. Debe ser susceptible de ser objeto de dominio, entrar en el patrimonio de una persona. Aquellas cosas que son comunes a todos los hombres, artículo 606 del Código Civil, no son bienes en el sentido de propiedad privada, pues no pueden ser reducidas a una esfera de poder individual exclusiva. Relación de género y especie entre cosa y bien. La relación entre cosa y bien puede explicarse claramente a través de la lógica jurídica de género y especie. La cosa, al ser una noción amplia y genérica, incluye dentro de sí a todas las realidades existentes. El bien, en cambio, es una categoría más restringida, que se ubica dentro del género cosa, diferenciándose por su actitud para ser objeto de relaciones jurídicas patrimoniales. Esta distinción resulta esencial para evitar confusiones conceptuales. Mientras la cosa puede existir sin relevancia jurídica, el bien siempre se encuentra vinculado al derecho, pues constituye el objeto sobre el cual
recae en derechos reales o personales. De ahí que el ordenamiento jurídico se ocupe de regular los bienes y no las cosas en sentido amplio. Importancia jurídica de la distinción. A diferencia entre cosa y bien, adquiere especial importancia. En que la práctica jurídica ya que permite delimitar el ámbito de aplicación de las normas civiles. Solo los bienes pueden ser objeto o derechos patrimoniales como la propiedad, el usufructo y las prendas o hipoteca asimismo. Únicamente los bienes pueden ser transferidos, grabados o embargados. Además, esta distinción contribuye a una correcta interpretación del concepto de patrimonio, entiendo como el conjunto de bienes, de derechos y obligaciones de una persona o valor económico, las cuales quedan excluidas del concepto que esto puede ser apropiada o valorada económicamente. Desde la perspectiva del derecho civil, se hace una distinción clara entre la cosa y el bien, utilizando la idea de continente y contenido. La cosa es el continente porque pertenece al mundo de los hechos y de la naturaleza, es decir, es una realidad que existe por sí misma, sin necesidad de que el derecho lo regule o le otorgue un valor jurídico. En cambio, el bien es el contenido porque pertenece al mundo del derecho y de la economía, ya que el ordenamiento jurídico le reconoce utilidad, valor económico y protección legal. Esto significa que no todo lo que existe en la realidad es automáticamente un bien para el derecho, sino únicamente aquellas cosas que son útiles y apropiables. Por eso se puede afirmar que todo bien es una cosa, pero no toda cosa llega a convertirse en bien, ya que solo cuando la realidad adquiere relevancia jurídica entra al ámbito del derecho civil. Sobre las cosas no se pueden ejercer acciones reivindicatorias si no son apropiables. Solo los bienes integran el patrimonio de una persona, el cual sirve de prenda común para sus acreedores. La transformación de cosa a bien puede ser dinámica. Por ejemplo, el gas natural en el subsuelo es una cosa, pero una vez extraído y embotellado para su venta se convierte en un bien. Conclusiones. En conclusión, podemos decir que este es un tema fundamental del derecho civil ecuatoriano. De allí la importancia que debemos tener claro la diferencia entre la cosa como género y el bien como especie, ya que esta distinción nos ayuda a entender qué objetos pueden ser regulados jurídicamente y cuáles entran al patrimonio de las personas. Es así que la cosa es el género y en derecho cosa significa todo objeto que puede ser considerado jurídicamente, sea material o inmaterial. Por su parte, el bien es la especie y el bien se refiere únicamente a aquellas cosas que pueden ser apropiadas, valoradas y utilizadas dentro del comercio jurídico. Por eso, no toda cosa es un bien, pero todo bien sí es una cosa. El Código Civil ecuatoriano regula los bienes porque son los que entran en el patrimonio de las personas. Sobre ellos recaen derechos como propiedad, posesión, usufructo o hipoteca. Las cosas que no son bienes, como los bienes públicos inalienables, no pueden ser objeto de apropiación privada. En cuanto a la relación de género y especie, pues la distinción asegura claridad, porque primero se reconoce el universo de las cosas y luego ya podemos delimitar cuáles son los bienes con efectos jurídicos concretos. Con un ejemplo sencillo puedo decir que, por ejemplo, un árbol en el bosque es una cosa, pero ese mismo árbol cuando está en un terreno privado y puede ser objeto de propiedad o de venta, ya se convierte en un bien. Así entendemos que el bien es una cosa con valor y apropiabilidad. Finalmente puedo decir que en el derecho ecuatoriano la cosa es el género y el bien es la especie y toda cosa puede ser objeto de estudio jurídico, pero solo los bienes son apropiables y entran al patrimonio.